ha salido así lateralmente Bernal Díaz del Castillo, el gran cronista. Ahora precisamente salió un volumen, me parece que era de Gredos o de Cátedra, que salían todas las crónicas en papel Biblia, y realmente eso sí que era psicodelia. Explicábamos esta mañana, sabía que cuando llegó a las Bahamas Cristóbal Colón, me dio unas cartas diciendo, me parece que es una isla, que había leído la Divina Comedia, o salía en el Evangelio de Marcos, para intentar justificar que no sabía dónde estaba, porque evidentemente no eran hindúes los que había allí, sino que era un mundo nuevo. Era un mundo nuevo, sí. Bueno, o para los que vivían allí, pues no lo era tanto, ¿no? Hemos traído dentro de la programación dos de los grandes escritores de literatura de viajes, que, como sabéis, es un concepto muy amplio, y recuerdo pues todos los descubrimientos que se fueron haciendo cuando se llegaron a las nuevas ediciones de Alibey, que incluso llegaron a publicarlo en bolsillo los de Ediciones B, precisamente ahora que hablábamos de Bruguera, también los libros de Richard Barton, que fue el que reconoció que había llegado a la Meca Ali Bey, que fue envenenado por los británicos en Siria, que creían que estaba buscando material, era como un hombre de Godoy, de todos esos periodos así que no están suficientemente estudiados aquí en Inglaterra. Sí, hay toda una línea de escritores, desde estos escritores clásicos, como hablábamos los de las crónicas, que explican pues todas las peripecias por el Mediterráneo del Imperio Aragonés, a las crónicas de Indias, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Uno de los últimos viajeros que conocimos, Bruce Chatwin, que se puso muy de moda, tenía un libro extraordinario que se titulaba ¿Qué hago yo aquí? Era como me gustaría empezar esto. ¿Qué hacéis vosotros allí donde vais y por qué vais? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho el concepto desde Alibey y la literatura de viajes en el 19 y antes, era describir un mundo que la gente no conocía. Hoy estamos en un mundo en el que a través de internet, a través de la televisión y a través de las redes sociales ya casi todo es conocido. O sea, tienes que imponer la mirada personal enfrente de la descripción, que antes era casi una descripción objetiva de cómo era el mundo nuevo que tú ibas conociendo. Ahora intentas explicar América y todos saben lo que es, todos lo han visto en una serie, en la televisión o a través de internet, te conectas y sabes lo que hay en cada país americano, ¿no? Entonces, creo que la literatura de viajes, tú has hablado de Chatwin, hay un cambio importante desde que Bruce Chatwin se plantea el libro de viajes como con una estructura narrativa, ¿no? A partir de entonces el libro de viajes no es tan importante dónde vas ni lo que cuentas, sino tu mirada subjetiva sobre este mundo. Y esto ha cambiado la literatura de viajes y creo que todavía está cambiando y está en un momento de cierto desconcierto con los vuelos low cost y con esta posibilidad de que todos pueden viajar a donde sea. O sea, no puedes intentar explicar el mundo en un momento que todos ya saben lo que es a través de los distintos medios, sino que tienes que imponer una mirada personal que en cada caso puede conectar con el lector. En ese caso sigues publicando y sigues adelante, y si no, ya acabas publicando un blog que se pierde en el mar de internet. Bueno, yo diferenciaría qué hago yo aquí, qué hago yo aquí hoy, con lo que qué hago yo aquí cuando viajo, o qué es la pregunta que Chatwin se plantea. Y por no poner una palabrota, dice qué hago yo aquí, que es algo que todos los viajeros nos hemos preguntado, cuando en realidad lo que él piensa y lo que pensamos todos es qué diablos hago yo aquí, y digo diablos por no decir una palabra más fuerte. ¿Qué hago yo aquí? Pues estoy muy feliz porque José Luis nos ha invitado y porque David Castillo este año, hace 20 años, que fue la primera persona que me confió en mí como periodista, que me publicó reseñas remuneradas
y que me presentó, porque lo otro es muy fácil, hay mucha gente que te ofrece reseñas sin pagártelas, y que me presentó a Kim Aranda hace 19 años, y Kim Aranda fue mi primer editor de crónicas de viaje. Yo hice un viaje desde San Francisco hasta Honduras por tierra y publiqué una crónica diaria en el diario Abuy, gracias a David Castillo y a Kim Aranda. Estoy muy contento de estar aquí por eso y porque Xavier Moret y Javier Reverte fueron los dos escritores españoles cuando yo tenía 15 años, 16, 17 años, me hicieron entender que el viaje literario no estaba reservado a los escritores anglosajones, franceses, alemanes, sino que había gente que vivía en mi propia ciudad o en mi propio país que también podían dedicarse a viajar. Mis padres nunca viajaron, mis padres nunca salieron de España. Para ellos las vacaciones era ir al pueblo, digamos, de modo que gente como Xavier Moret me enseñó un camino. Por esa parte de la pregunta, estoy muy contento de estar aquí. La otra parte que hago yo aquí, pues la verdad es que durante años me lo he preguntado en muchos lugares del mundo y siempre la respuesta era incómoda porque muchas veces no sabes qué haces ahí. Y aunque los viajes siempre valen la pena y al final siempre compensa, es cierto que aquella noche de lluvia torrencial, aquel día que te robaron, aquel otro día que perdiste la conexión del tren o del avión, te sientes un tonto por haberte ido tan lejos a no saber qué buscar. Y hace algunos años que no viajo sin un objetivo. Básicamente es un objetivo que me planteo para un relato, para un texto. En un libro que escribí sobre Australia fue la migración española a Australia y fui a entrevistar españoles que emigraron a Australia. En un libro que escribí sobre librerías fue a buscar librerías de todo el mundo. Y en otro que escribí sobre Barcelona y sus pasajes, iba a los pasajes a escribir sobre los pasajes. Ahora ya no viajo nunca por viajar, viajo siempre con un objetivo para evitar esa pregunta de sentirte un poco estúpido por estar en el quinto pino sin tener una respuesta a la pregunta ¿qué hago yo? Eres como un viajero accidental, ¿no? La de la novela de la Tyler, que tenía todo un método incluso para lavar la ropa mientras se duchaba. El turista accidental, sí que era un escritor de guías de viaje, ¿no? Sí, pero ahora salió un libro de viajes nuevo, que es El turista desnudo, de Lorenz Dorfman, que creo que supera el turista accidental. El turista accidental era una caricatura de hace unos años, y ahora el turista desnudo es el que se pregunta ¿por qué tengo que ir aquí? Tú lo has superado a base de buscar un motivo en cada viaje, yo todavía no lo he superado. A veces me apunto a viajes sin saber dónde voy y me gusta esa pregunta de ¿qué hago yo? En este momento te sientes a veces un gilipollas en medio de un país extraño que no entiendes el idioma, pero está bien, está ahí y sabes que volverás y que todo volverá a su camino. Y recuerdo que Colin Zubron, un excelente, la escuela inglesa siempre ha sido muy buena en escritores de viajes, y Colin Zubron tiene un capítulo en un libro sobre Asia Central en el que dice le detiene la policía en la frontera, se pasa los días en un cuartelillo y dice qué mal lo estoy pasando pero qué buen capítulo me dará para mí. Y esto en el fondo es eso, cuando viajas, si lo pasas bien, es un capítulo plano en el que no consigues que el lector vibre, pero si lo pasas mal te da un capítulo, lo pasas mal, pero sabes que te saldrá un capítulo y esto te compensa. Hay ese poema del Machu Bacho que se titulaba Sendas de Oku, que tradujo Octavio Paz para Barral Editores, que Barral era de aquí de la zona, en que habla de eso, de prisionero del vagabundeo. Y en este mundo que un poco está dividido entre migrantes y turistas, la figura del viajero, más del viajero que escribe, pues es como caprichosa, ¿no? Dentro de la literatura, la literatura de viajes se ha convertido como un subgénero, y tanto en catalán como Josep Pla, L'Espinàs, en castellano Camilo José Tela, los viajes cortos, o los viajes de Pla, que Baltasar Purcell me explicó que no bajaba de sus 600, que le decía, bueno, vamos a ir hasta allí, hasta Gandesa, y Purcell le hacía de chofer con el 600, y cuando llegaban allí el tío no bajaba ni del coche, ¿no?
Vosotros también vais un poco así a la búsqueda de la literatura. Sé que los dos sois periodistas. Bueno, el Xavier Moret, cuando yo empecé ya estaba. A ti te di la alternativa para que ya te has cortado la coleta también, ¿no? Porque es difícil. Me explicaba, figurando, Xavier Moret, que pasó por 7 diarios de Barcelona. Hay algunos diarios esos que ya nadie recordará ni sus nombres, ¿no? Y Jordi, pues, siempre también había estado vinculado al mundo de los diarios y de las revistas, incluso de revistas de estas literarias que cuesta mucho para tirarlas para adelante, ¿no? Ahora estáis un poco como unos representantes del género, del subgénero. ¿Qué es más importante? ¿Lo que se explica o la manera de explicarlo? Yo diría que es muy importante que se cuestione, como estás haciendo tú, estos referentes de literatura de viajes. Josep Pla era un escritor extraordinario y lo seguimos leyendo con interés y con devoción. Sus adjetivos siguen siendo insuperables, como los de Borges, pero realmente como viajero dejaba un poco que desear. Y Camilo José Cela, ni te digo, ¿no? O sea, Bruce Chapman publicó Los trozos de la canción, que para mí es su obra maestra, y la publicó como novela. Y fue el mercado de los críticos los que insistieron en que era libro de viajes y empezaron a buscarle mentiras o ficciones. Pero él nunca lo ocultó. Esto es una novela que he escrito con vocación de diálogo platónico, decía él. En cambio, Cela no. Cela nos dio gato por liebre durante años con sus viajes, en que siempre iba solo, siempre iba a pie, y después descubrimos que los hacía a veces con grupos de amigos y muy a menudo en coche, y que después se autorrepresentaba caminando, o al revés, lo hacía solo y después contaba que conoció a alguien y el investigador que ha seguido sus pasos ha descubierto que ese alguien nunca existió, pero como Don Quijote y Sancho siempre funcionan como recurso literario, se inventó su Sancho para tener a alguien con quien hablar en el libro. A ver, a mí me parece que son interesantes los dos, me gusta mucho más Pla que Cela, pero en mi ideal ético eso no se puede hacer. Si yo escribo un libro de ficción, perfecto, pero como por ejemplo una novela que escribís a los turistas, ahí todo lo que cuento lo he vivido más o menos, pero es una novela y ficcionalice todo aquello que quiero, ¿no? Mi pacto con mi lector es que yo no voy a mentirle, y ahí la ética del periodista te ayuda mucho, que ellos dos no tenían. Es decir, yo salgo a la calle, a los caminos o a los viajes para conocer a otras personas, para integrar voces, para hacer entrevistas y para currar. Voy a trabajar, de hecho, viajar, ¿no? Travel en inglés viene del francés medieval, trabajar. Jornada es una palabra que remite a jornada laboral. Para mí, el viaje de un periodista o de un escritor es un trabajo, es un esfuerzo. Y por tanto voy a intentar que, aunque la verdad sea imposible, mi libro, lo que yo escriba, lo que yo descubra, se acerca lo más posible a la verdad. Para mí, Cela renunciaba a priori a eso porque le interesaban otras cosas, ¿no? Como el estilo o como el éxito, ¿no? Yo también sí voy a intentar picar piedra para extraer de los testimonios lo más posible. Y en un libro de viajes es fundamental que haya voces, que haya encuentros, que haya política. Sí, yo estoy de acuerdo. Más que herederos de Pla o de Cela, yo me considero el heredero de Leguineche, que con su camino más corto nos demostró que el viaje era como la escuela de iniciación y no era tanto partir de la literatura para escribir algo, sino a partir del viaje para explicar el mismo viaje. Y en ese sentido su libro fue muy revelador para nuestra generación, no, para mi generación, ¿no? Explicaba algo que hasta entonces solo habían podido hacer los escritores ingleses, los franceses, los norteamericanos. Parecía que aquí en España no había lugar para ese tipo de literatura de viaje. Luego Reverte, en el 92, creo que publica El sueño de África y se lo rechazan 7 u 8 editoriales, hasta que al final se lo publica un editor de nombre como es Mario Muchnik y es un éxito. Es un éxito gracias a los lectores. Es un libro en el que describe esa África de Tanzania, de Kenia, de Uganda, esa África que todos hemos soñado y que empieza a partir de la experiencia personal para bucear en la historia de esta África.
Entonces, sí, es cierto que esta literatura en el siglo XX o a finales del XX, el libro de viajes ha cambiado, pero también es cierto que Bruce Chatwin hacía sus trampas. O sea, Bruce Chatwin, los trazos de la canción en la Patagonia, hace 2 libros para mí muy buenos, pero también miente lo suyo. Yo me he encontrado damnificados de Bruce Chatwin, tanto en la Patagonia. Recuerdo de Frank Bauer, el historiador, me decía que le había saqueado su biblioteca y que le había sacado todo de allí, el tema del anarquismo en la Patagonia, y que no le había dado ni las gracias. Y recuerdo en Australia, en Alice Springs, que encontré la galería donde Bruce Chatwin cuenta que la propietaria engañaba a los aborígenes que pintaban pinturas y les pagaba poco para venderlas después. Y me decía, no tuvo ni la vergüenza de dejar su nombre, de dejar mi nombre. O sea, le cambió el nombre, pero lo cambió porque él ya sabía que en cierto modo partía de la realidad para fabricar una literatura de viajes que era muy verdadera, pero que contenía elementos de ficción. Fue sorprendente en los años en que estaba vivo Chadwick, que en algún momento estábamos esperando a ver dónde estaba Chadwick y a ver cómo lo que haría Chadwick, que claro, podía salir por un sitio o por otro, pero ciertamente siempre había esa visión como del personaje perplejo, incluso pues cuando se descubrió pues, que había muerto del SIDA y que él lo escondió. Sí, que lo escondió y eso pues mantuvo siempre como ese misterio a su alrededor. Eso claro, un personaje poco misterioso como Cela pues no lo puede contraponer, ¿no? Pero vosotros, ¿por dónde enfocáis el viaje? ¿Actuáis hacia, ¿cómo os diría? Hacia el viaje que ahora ya no me sale el adjetivo, me sale así fastuoso, a sitios poco conocidos o realmente os movéis pues como hizo Spinat, pues unos viajes a través de un supermercado o de sitios laterales como hiciste el de los pasajes o el de las librerías. ¿Cómo actuáis en el momento? ¿Es recibir un encargo, hacer una propuesta, hacéis el libro y luego lo vendéis? ¿Cómo trabajáis? ¿Os habéis dado cuenta, no? Que David Castillo me la pregunta hace 10. Mareado, es un viaje en sí. Quería preguntar dónde sacáis el dinero. ¿Cómo se Porque yo contribuyo en la periodismo. Qué bien que haya hecho la pregunta directa. El dinero, ¿cómo financiar un viaje? Bueno, evidentemente te lo pagas tú, en mi caso. Yo no escribo nunca por encargo, no he escrito nunca ningún libro por encargo y siempre he invertido en viajes. Siempre digo, yo no hice máster, digamos, un máster en periodismo, un máster en antropología. Estuve 2 años viajando por todo el mundo, en el 2003-2004, parte de 2005, y ese fue mi máster. En esos viajes escribí sobre temas culturales y de viajes para revistas de América Latina, y para la UI, para el diario Metro, y para La Vanguardia, de aquí de España, y con ese dinero que obtuve del periodismo escribiendo sobre temas que me interesaban, fui subvencionándome a mí mismo en los viajes que me interesaban. Y la verdad es que todos los viajes me han salido a cuenta, es decir, tanto la inversión que hice inicial al ir a Australia a entrevistar a mis tíos, abuelos y a mis primos segundos que habían emigrado en la Operación Canguro, que es una operación del gobierno franquista para enviar inmigrantes a Australia, como en el libro de Elías, que lo escribí también después de muchos viajes, como el de los pasajes, como en otras crónicas, siempre he acabado recuperando la inversión. Pero creo que es importante, cuando uno se plantea un proyecto de libro, en realidad no pensar en eso, ¿no? en la rentabilidad económica, porque lo que importa, al menos a título personal, es la rentabilidad total, ¿no? Es decir, la personal. Los viajes te dan experiencias, te dan lecturas, te dan encuentros, te dan contactos, te dan recuerdos que no se pueden, y esto es una tontería romántica, pero es verdad, no se puede pagar con dinero. Y sobre todo, un viaje nunca sabes cuándo lo vas a amortizar, ¿no? Por ejemplo, en el Mar Rojo
me preguntaba qué hago yo aquí, porque estaba allí unos días entre dos viajes muy tontos, no sabía qué hacer, y recordé que en Honduras yo había deseado hacer un curso de submarinismo y no me había apuntado, y tenía como esa espina clavada. Pero ese curso de submarinismo lo había deseado a los 20 años, cuando yo tenía sentido que hiciera submarinismo. Con 30 y pico no tenía ya, se me ha pasado el arroz para hacer buceo. Pero me apunté y lo pasé fatal. No sé si ustedes han hecho cursos de buceo de PADI, pero te obligan, por ejemplo, al ejercicio a quitarte la máscara, que se llene de agua, y tienes que saber cómo expulsar el agua y que es que te ahogas y no, lo pasas fatal. Yo lo pasé fatal. Fue como, yo no he hecho la mili, fue mi mili esos días en el Mar Rojo haciendo el curso de submarinismo. Me costó dinero, no lo pasé bien, pero el último día vi lo más bello que he visto en mi vida, que es el agujero azul, que es un lugar alucinante, ahí a 30 metros bajo agua, y sobre todo, al cabo de unos años, convertí esa experiencia en una escena de mi novela Los turistas. Es decir, ese viaje me costó $350, pongamos, ¿no? Y esa inversión no sabes cuándo la vas a recuperar, si la vas a recuperar. Por tanto, por lo vivencial y lo emocional y el recuerdo, como finalmente por lo literario, siempre de algún modo, a mí al menos me compensa. Bueno, en mi caso hago viajes de distinto tipo. Yo empecé viajando por mi cuenta y es verdad que antes te salía cuenta publicar 2 o 3 reportajes y recuperabas la inversión que habías hecho en el viaje. Te ibas a África, estabas unas semanas o unos meses por ahí, a la vuelta publicabas y pagaban lo suficiente bien para recuperar. Ahora mismo ya no lo tengo tan claro. Ahora las publicaciones pagan muy poco, entonces recuperar lo invertido cuesta más. Es cierto que a nivel personal siempre en viaje te enseña y recuperas lo que has invertido gracias a lo que aprendes. Para mí es mejor que cualquier universidad. Pero yo recuerdo, yo siempre había viajado, pero empecé a escribir libros de viaje por una editora, Nick Lapointe, a la que conocemos los tres, que está ahora en Salamandra, pero entonces antes estuvo en RBA y antes en Península, en edición 62. Y fue ella la que me dijo, quiero que me hagas un libro de viaje. Yo estaba escribiendo para El País en aquel tiempo porque tu estilo se adapta. Y le dije, ¿a dónde voy? Dice, vete a África y pásalo mal, que siempre vende. Y ahora mismo ir a pasarlo mal. Dice, yo contrapropuse, me voy a América con familia y hago un viaje generacional. Salió América, fue un libro que fue bien. Pero entonces, quiero decir respecto a lo que tú decías, que a veces los encargos van bien. O sea, te encargan un libro de viajes y te planteas primero, antes de viajar, lees todo lo que puedes, miras películas, escuchas música, sobre todo en el caso de California, donde yo iba. Después, durante el viaje, te esfuerzas en conocer gente, en ir a sitios donde quizás si no hubiera un libro no irías, y a la vuelta encima lo disfrutas escribiéndolo y pasando por el filtro. Porque estarás de acuerdo conmigo que durante el viaje llevas un dietario, pero el dietario no es el libro. El libro no empieza hasta que has regresado y coges la perspectiva con el viaje y aprendes el enfoque que quieres dar, ¿no? En algún caso, como el tuyo de Australia, el enfoque ya era previo, pero en otros es el viaje el que te sorprende a ti. Entonces, en este caso de América, yo hice un viaje por América, California, y además tuve la suerte de ir con mi hija pequeña, de 15 años. Yo iba a hacer un viaje generacional y evidentemente mi generación y la de mi hija tenían puntos de vista muy distintos, ¿no? Con lo cual chocaba todo. Yo iba con los Beats, con Hitchcock, con todo tipo de referentes de la época, los hippies, etc. Y ella iba con una referencia. Sí. Henry Miller de Big Sur, evidentemente. Pero bueno, aprendí mucho en aquel viaje y mi hija creo que también. Tardó 20 años en leerlo, pero después decidió no demandarme, que ya siempre es mejor que lo que... Otro libro que dediqué a mi hijo, que no leía porque era disléxico y sigue sin leer, cuando vio la dedicatoria se emocionó y me dijo, bueno, ¿qué tanto por ciento me toca? Entonces entendí que la literatura tenía sus componentes económicos, pero bueno, al final nos llevamos bien los tres y
funciona. Pero en eso del libro de viaje a veces el encargo puede ser una oportunidad. Yo a Australia, la misma Nick Puente en el 2000 había los Juegos de Sydney y me propuso ir el año antes, en el 99, a Australia para escribir un libro. Y yo no había estado nunca en Australia, tenía que estar 2 meses por allí y escribir lo que saliera. Salió un libro, Boomerang, y me lo pasé muy bien, conociendo Australia, conociendo a gente y entrando en un país que era en teoría desconocido, pero que a la práctica me acabó apasionando. Y luego ya el tercer libro ya me sorprendió a mí, que fui a Islandia, donde escribí La Isla Secreta. Fui con la intención de no escribir ningún libro. Iba 2 meses ahí porque me habían dejado una casa en Reykjavik donde querían cerrarme y superar una crisis. Lentamente es el país el que te va sorprendiendo. Yo creo que lo que te sorprende siempre es el factor humano, porque la imagen exterior, el paisaje, los volcanes, ya lo tienes antes de ir casi. Pero cuando llegas y empiezas a conocer gente, te va introduciendo de otra manera el país y te vas dando cuenta de que puedes escribir una historia o una visión de este país distinta de la que lo ofrecen las guías. Las guías son la información objetiva y tú das una información subjetiva que si conecta con el lector mejor y si no, mira, tú sales satisfecho de haberlo hecho. Ahora hay estas librerías de viajes tan potentes como la de la Gran Vía de Barcelona, que cuando entras allí, normalmente los que tenemos espíritu práctico, pues vamos a buscar la guía. Sí. Sobre todo también que la guía no sea pesada, porque estas guías están tan bien que te las compras casi cuando vuelves, porque están las fotos y entonces ya no hace falta que hagas fotos ni nada, ¿no? Pero que para llevártelas y si estás paseando, pues es un coñazo, porque pesa mucho y casi que molesta, ¿no? Después había esta lectura, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a Roma, pues si te llevas el libro de Pla sobre Roma, o bueno, muchos y llegas ahí a Santa María del Popolo, a San Luigi de Franceschi, pues esas iglesias increíbles, pues esos libros que te conducen casi hasta la epifanía, ¿no? Lo que os quería decir, ¿qué sería el libro perfecto de viajes? Como una guía con vuestros propios itinerarios que se saliese de los itinerarios atestados de turistas. Bueno, empiezo yo. Yo creo que el buen libro del viaje es el que no es una guía, precisamente, porque la guía vas a ver lo obvio. Chesterton creo que tiene una frase que me gusta mucho, que el turista va a ver lo que está previsto que verá. En cambio el viajero ve lo que no. O sea, esta es la diferencia. En un viaje, si escribes sobre los monumentos, sobre la belleza del paisaje, sobre esto ya lo saben antes de marchar lo que verán. En cambio, yo aconsejo en un viaje siempre, si piensas que en 15 días lo verás todo, quedarte un mes. Y este mes, los 15 días añadidos son los que hacen que descubras una parte de este país distinta. Estar en un café sentado escuchando a la gente o conoces a alguien que te propone en un sitio que no habías previsto nunca. Esto creo que es lo que enriquece los libros de viaje. O sea, una mirada subjetiva que se aleje de la guía, porque no, la guía ya la tienes y de hecho puedes leerla antes de marchar al país que vas a visitar. Es cierto que grandes autores como Pla, en el caso de Italia, sí que salía del taxi y veía el país y puede hablarte de Roma y de Filadelfia, de maravilla, pero hay otros que no consiguen hacerte conectar con la ciudad que visitas. Yo diría que en la historia de la literatura de viajes quizá ha habido 3 grandes etapas, ¿no? o épocas. Hubo una primera etapa que duró varios siglos y un ejemplo puede ser el libro de Santa Egeria. Seguramente el primer escritor de viajes español fue una mujer, fue una patricia romana, quizá monja, gallega, que escribía en latín y que se va desde Galicia hasta Tierra Santa y escribe un libro de ese viaje, un itinerario, que era básicamente eso, una descripción del recorrido
con consejos prácticos y con datos del viaje. Eso dura siglos, ¿no? Otro gran viajero español, el judío Benjamín de Tudela, hace algo así, pero todavía más aburrido, ¿no? Más datos de comunidades de judíos del Mediterráneo, sin ningún tipo de ambición literaria ni de descripción. Y eso dura al menos hasta el siglo XVII-XVIII, cuando emerge el yo literario, cuando nace la literatura testimonial y la memoria, la carta, el diario íntimo, etc. Y ahí nace el gran libro de viajes moderno, ¿no? Con Chateaubriand, Stendhal y Dickens y tantos otros. Y eso llega más o menos hasta ahora, hasta hace unos pocos años, cuando para mí Internet cambia radicalmente todo lo literario en general, pero lo viajero en particular. Esta mañana Martín Caparrós hablaba de Heródoto. Heródoto es el primer escritor, y era un gran viajero, que utilizó la prosa de no ficción. Y dentro de la prosa de Heródoto hay hexámetros y hay versos que recuerdan a Homero. Y es el primer escritor que utiliza, ¿no?, la prosa para contar lo que antes se contaba en verso. Yo diría que ahora estamos en un momento parecido, en que Internet está mutando el estilo, está mutando la lengua, el discurso sobre el mundo, y por eso en los viajes yo creo que lo que no hay que contar es lo que ya está en Wikipedia o lo que ya está en Internet. Y que es mucho, pero no es todo. Y las guías, y es muy interesante que el mercado de las guías siga tan vivo. Lonely Planet sigue publicando un montón de guías en papel. Nos gusta todavía llevarnos esa Biblia, ese mamotretro a los viajes, ¿no? Porque estamos como educados en la búsqueda del papel. Lo que uno cuenta en su relato no tiene que estar ni en la guía ni en Wikipedia. Y la sorpresa es que hay un montón de cosas que no están en la guía ni en Wikipedia, sobre todo, como decía Xavier, lo que tiene que ver con gente que vive ahí y que nunca ha hablado, que nunca la han entrevistado, y después un montón de historias que parece que están, pero no están. Y cuando tú escarbas un poco, te das cuenta que Wikipedia, igual que la enciclopedia de toda la vida, está hecha por corta y pega. Igual que en la enciclopedia del siglo XVIII o XIX, muchos artículos están copiados de las enciclopedias, en Wikipedia y en las guías, mucha información está copiada de textos precedentes. De modo que cuando vas ahí y preguntas, investigas, descubres que todo lo que pensabas sobre esa persona era falso, de que ese monumento no se construyó así, etc. De modo que el viaje tiene todo el sentido cuando lo interrogas in situ. Es curioso que, por ejemplo, los barceloneses, sé que la mayoría sois aquí y estáis más acostumbrados a moveros hacia allí, pero los barceloneses, cuando el metro ya entra en Hospitalet, ya empezamos a sentirnos como diciendo, ¿dónde estoy?, ¿no? Ya no digamos, y coges uno de esos magníficos trenes de Rodalías, cercanías. ¿Qué hago yo? Estos son terroríficos, estos trenes de cercanías que llegan hasta aquí. Una vez, con un editor del ayuntamiento, me dijo, mira, es que los barceloneses están acostumbrados a no moverse más lejos de 100 metros cuadrados alrededor de su casa si no tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, me extrañaba que hubiera este auge de la literatura de viajes dentro de un ámbito de gente que prácticamente no sabe qué pasa en el barrio de al lado. O sea, no hay nadie que... Bueno, a mí mismo me pasó, ¿no? Fui la semana pasada porque me contrataron a Trinidad y al Camp del Arpa, y hacía, no sé, 40 años que no había ido, cuando era un militante de la extrema izquierda que iba enganchando carteles. O sea, que tampoco fue por gusto, ¿no? O sea, ¿cómo os explicáis el gran éxito de los libros de viaje en esta civilización tan absolutamente sedentaria? Bueno, no somos tan sedentarios. Últimamente los vuelos locos han hecho, quizás tú no viajes tanto, pero vayas donde vayas, encuentras un catalán como mínimo. O sea que sí, siempre encuentras españoles por todas partes. Yo la semana pasada estaba en Australia y he encontrado gente de España en todos los sitios a donde he ido. O sea, es cierto que hace un tiempo Santiago Rusiñol
se burlaba de lo poco que viajábamos y decía, dicen que viajar ilustra. Si eso fuera cierto, los revisores de tren serían la gente más culta del mundo, cosa que no es cierta. No es verdad que viajar ilustre tanto, pero los vuelos low cost han disparado los viajes. Y ahora es raro que la gente, cuando tiene un periodo de 10 días, no se plantee un viaje. Cada vez viajan más la gente y cada vez a sitios más lejanos. O sea, el low cost ahora ya llega a América y a Asia y a África. Y esto hace que el viaje se convierta en una cosa mucho más compartida. Ahora tú hablas del éxito de la literatura de viajes y yo no estaría tan de acuerdo. O sea, se venden los libros de viaje, pero tampoco es un éxito que pueda figurar entre los libros más vendidos. Es curioso que ahora que citas a Rusiñol, por ejemplo, hay uno de sus libros más célebres que era La Isla de la Calma, que De Mallorca. Sí, de Mallorca, que retrata el interior de la isla, y una vez que fuimos con Jaume Vallcorba, encontramos que por dentro la isla sigue igual Sí, que cuando la retrató, y en cambio el perímetro de la costa está arrasado, ¿no? Como pasa un poco pues, con la costa, esta parte de aquí, ¿no? Que prácticamente todo está urbanizado, hay pequeñas reservas. ¿Tú cómo lo ves esto? A ver, yo creo que es interesante lo que comentas, porque en efecto es un tópico y ha sido bastante cierto, aunque hay una tradición de viajeros, una minoría de viajeros desde Alibey sostenida, pero sí que es cierto que los españoles viajaban menos, ¿no?, que el resto de europeos. Y yo cuando hace 15 años viajaba no me encontraba prácticamente españoles, y ahora sí. El otro día, en efecto, en Buenos Aires di una charla sobre crónica y había muchos argentinos, algunos peruanos, algunos brasileños y 3 chicos españoles de 23 años que estaban viajando por Argentina. Y yo creo que la crisis económica del 2008 ha provocado eso de un modo muy notable, y muchos chicos jóvenes españoles y chicas se están buscando la vida en lugares del mundo que eran impensables, ¿no? La comodidad de la vida burguesa y de la sociedad del bienestar española hacía que tuvieras un camino muy marcado, ¿no? Estudias, haces la universidad, después trabajas, te hipotecas, etc. Y de pronto la crisis rompió ese esquema y hay decenas de miles de españoles jóvenes viajando por el mundo. Y eso ha provocado algo también muy interesante, que es que lo que Xavier Moret y Javier Reverte fueron en los 90, 80s y 90s, ahora lo pueden ser, por ejemplo, Xavier Aldecoa, ¿no? Xavier Aldecoa está escribiendo unos libros sobre África muy interesantes que se están vendiendo muy bien, y se ha convertido en Twitter en una voz autorizada para entender África para una legión de viajeros jóvenes que quieren ir a África o que han ido a África o que planean ir a África, ¿no? Y eso nos lleva a otro tema interesante, que es que ahora muchos viajeros españoles interesantes no están publicando libros, están contando sus viajes en Twitter. Por ejemplo, Principia Marsupia, un físico que tenía vocación de escritor y finalmente ha dejado la física y escribe en Jotdown y otros medios. En su cuenta de Twitter está hablando ahora de Irak, ¿no? Entonces te encuentras de pronto que los relatos más interesantes de viaje no pasan necesariamente por el formato libro, y esa votación también es muy interesante. O sea que también van buscando un poco lo inmediato, ¿no? De que estoy aquí y escupo. No, mucho menos. O sea, si tú vas a ir a Irak y vas a contar Irak, llevas 6 meses o un año estudiando historia, leyendo crónicas, estás trabajando de un modo muy profesional en Irak para poder contarlo desde Twitter, en hilos, que son prácticamente artículos. No, yo te lo decía en el sentido de que, bueno, como yo es que voy con la libreta de los poemas, entonces, pues los papelitos, ¿no? Bueno, me llamaban el papelitos y tal, y voy con los papelitos, y entonces, pues, no sé, llego a Torrebaró o a Ciudad Meridiana, caminando por las montañas, y ahí siempre sé que me va a salir el poema, no sé por qué, pero ahí siempre me sale. Después quizás es porque es una excursión de 3 horas, entonces también te riega más el cerebro, y cuando me siento,
para tomar una cervecita, todo lo que pasa allí en la Plaza Roja, pues me parece extraordinario, ¿no? Y entonces digo, pues quizás podía ser un tuitero de estos, pero lo descarto porque ya sería como trabajo, ¿no? Eso no, que siempre estamos en la órbita de los narradores. ¿Esto se podría acercar a la poesía, estas revelaciones así con el Twitter? Bueno, el canal en el cual tú expresas eso varía, ¿no? De pronto lo que haces es una foto, te parece increíble porque es epifánica y la cuelgas en Instagram. Yo creo que eso tiene que ver ya cada uno con cómo se maneja con sus canales de difusión, pero el mecanismo por el cual, en efecto, cuando caminas, piensas de otro modo y tienes ideas de otra naturaleza y haces conexiones que no ocurre cuando no caminas, o el viaje como lugar de desconexión, como la ducha, ¿no? De hecho, hoy día hay como espacios de desconexión, ¿no? La ducha, el cine, el avión, y yo intento, cuando viajo, no tener datos, no tener wifi, porque me parece que es el modo en que puedo pensar lo que quiero pensar para escribir lo que quiero escribir. Yo creo que eso se conserva más o menos intacto. Después cada uno encuentra su lenguaje, que puede ser tecnológico o puede ser tradicional. Pero es cierto, yo me encuentro en los últimos tiempos muchos jóvenes que, como tú decías, por tema económico se van a viajar porque dicen que estar aquí sin trabajo, prefiero irme a ver el mundo. Y el blog se ha convertido en la salida inmediata de mucha gente que ha intentado publicar y que es difícil, tampoco es fácil ni en revistas ni en editoriales. Entonces lo volcan en el blog de viajes, que algunos son interesantes, algunos no, y entonces tienes que bucear en internet para intentar buscar el que vale la pena. Y algunos han conseguido vivir de esto, ¿no? Pero este es un tipo, yo creo que el libro o el reportaje es algo más aposentado, más meditado, mientras que el blog es más el testimonio directo del país en el que estés. ¿Y la vinculación que tuvisteis con el periodismo os hace considerar a los reporteros en otro formato, en formato libro, en lugar de en formato revista? O esta mañana hablábamos, por ejemplo, del ensayo, uno hablaba del ensayo y el otro hablaba de la crónica, pero vosotros ¿cómo situaríais dentro, más próximo al periodismo, también desde esta otra faceta del soporte? Yo creo que la literatura de viajes es el mejor periodismo que se puede hacer hoy en día, porque te obliga, hoy en día que el periodismo, por desgracia, aquí en las ciudades españolas, por falta de medios, por la canería de algunos editores, le cortan las alas y obliga a ser un periodismo de agencia y de notas de prensa. El periodismo de viajes te obliga a ir a los sitios, salir a la calle, hablar con la gente, ver las cosas y escribir. Yo me siento reportero en el origen y creo que me ha enriquecido mucho el hecho de ser un reportero, ya que te obliga a tener esta mirada periodística sobre el entorno, a saber expresar lo que ves y además a contactar con la gente y con el país y no contentarte con una visión superficial. En mi caso, no soy periodista, no estudié periodismo, nunca he estado en una redacción. Soy más bien crítico cultural, digamos, literario y de otros lenguajes artísticos. Y para mí el modelo sería ese tipo de libro de viaje que incorporó en los 80 y 90 la crítica cultural, el ensayo y la historia, ¿no? Es decir, Claudio Magris con el Danubio, pasa por Bruce Chatwin con los Santos de la Canción, por Sebald, ¿no? Los Anillos de Saturno, y que hoy tiene varios exponentes para mí de referencia, como por ejemplo Emmanuel Carrer, ¿no? Limonov, etc. A mí me interesa mucho eso, pero creo que el pisar el polvo, el hacer entrevistas, el conocer gente, el sentir que estás trabajando, currando, evita que te creas divino, ¿no? Y que te creas demasiado sofisticado, demasiado importante, y que recuerdes que el periodismo, y hay una lección que sí que no olvido, es un oficio subalterno. Es un oficio en el cual el que importa es el otro, el que importa es el lugar donde estás, el que importa es el entrevistado y no tú. Yo creo que la literatura de viajes es humilde como el periodismo, porque lo que importa es el país o la ciudad o la persona que estás entrevistando y no el yo, ¿no?
¿no? Y de algún modo, para mí, combinar esa tradición de ensayo cultural con la otra más de crónica periodística me permite dar siempre la importancia al otro. Lo que habéis dicho me recordaba que cuando conocí a algunos periodistas así bastante rudos, pero que sabían mucho, como el Ibáñez de Escofet, que nos decía, nosotros lo que sois pensáis que sois no sé qué de la universidad, escritores, sois unos gacetiñeros. Y esto que hacéis no es un título, eso es una tituleta de un neno, una titola, ¿lo entens? Ibas a cerrar la puerta y decías, no, no cierres la puerta, quiero que lo oiga todo el mundo lo inútil que eres, lo mal que titulas. Así quizás rectifiques. Pero son todos estos mundos como cambiantes y también dentro de los géneros que hemos estado moviendo hoy, ¿no? Porque quizás una vez con Juan Goytisolo, pues no sé si era para la revista El Uruguayo o para la revista Quimera, cuando le preguntaba sobre todos los tópicos que él introdujo, señas de identidad, que se acabaron convirtiendo, no sé que estábamos hablando de las raíces, y el tío dice, bueno, nosotros no tenemos raíces, esto es una chorrada, porque no somos plantas, nosotros somos bípedos y nos movemos caminando, todo esto es un eterno viaje. Me decía, no, porque tú cuando estabas aquí en Barcelona y tal y cual, y el tío me decía, somos el Rafot, es igual, ¿no? Barcelona o Marrakech, o París o donde sea, ¿no? Porque Juan Goytisolo era un nómada, plantó últimamente sus reales en Marrakech y de ahí vivía. Pero esto del nomadismo es uno de los grandes temas de la literatura de viajes de los últimos tiempos, porque ha quedado claro que al final todos somos nómadas y que es uno de los temas más interesantes sobre los que se puede escribir cuando trata del mundo de los viajes. Yo últimamente escribí, me preguntaban antes sobre el tema reporterismo. Yo escribí un libro sobre Armenia y lo hice desde el punto de vista de un reportero que era de Armenia y dije, no voy a hablar del genocidio. Cada 2 días dice, si no hablo del genocidio de Armenia en 1915 no es un libro de Armenia. Y al final la realidad se impone sobre tu criterio previo. Tú vas con la idea que era hablar de una Armenia distinta y con cada armenio con quien hablas te sale el tema del genocidio y tienen alguna historia vinculada con la tragedia del genocidio. Y entonces, al final es el país, estoy de acuerdo con lo que decía Jordi, que es el país el importante y no tú. O sea, acabas hablando del país y si eres tú el importante es que no lo estás haciendo bien. Tienes que reflejar lo que ven en este país y lo que transmite ese país para otro que quizás no ha estado o que cuando vaya se lleve tu libro como referencia. Y cuando eso es verdad, eso yo creo que Juan Goytisolo también fue pionero como tantas otras cosas. Hay una idea que después se formuló en un libro, el crítico francés Nicolas Bourriaud tiene este libro que se llama Radicante, en el cual defiende una idea que yo creo que es válida, que es que el artista moderno, y pensemos en Gaudí o en Joan Miró, es radical, es decir, va a las raíces, siente raíces y está muy vinculado con un territorio, ya sin verdaré, y en cambio el artista postmoderno es radicante. Radicante es un tipo de estructura vegetal, por ejemplo la de la hiedra, que avanza por un muro y tiende mínimas raíces a medida que avanza. Y yo creo que realmente los seres humanos de nuestra época en general y de nuestra época en particular somos muy radicantes. Y Goytisolo es verdad que vivió en varios lugares, ¿no? París, Marrakech, Tánger, Barcelona, estuvo mucho tiempo en Estambul, o en el Cairo, o en Berlín, pero lo que tejió al final es una red de pequeñas raíces interconectadas. Yo creo que un viajero finalmente es eso, ¿no? Una especie de red, porque siempre hay lugares que te afectan más, que te importan más, que tienes más vínculo sentimental, más conexión geográfica o intelectual, más amigos. Si de un país o de una ciudad escribes un libro, ese vínculo es para siempre. Tú no vas a poder nunca romper la raíz con ese lugar que te provocó tanto, que te interesó tanto, que se convirtió en un libro. ¿Y realmente tenéis esa sensación de que a veces llegas a un sitio y ese sitio tienes como una mala entrada
y ya te condiciona, o incluso puedes decir, vaya, no quiero volver aquí, pero o habéis cambiado de parecer sobre sitios sobre los que habéis ido en nuevas visitas y habéis descrito. Bueno, esta sensación existe siempre, llegar a un sitio y tener el mal rollo de que no te interesa y que hay que marcharse. Yo lo he tenido en los Emiratos Árabes, que es en Dubái o en Qatar. Oman es distinto, Oman es más interesante. Tener una sociedad de nuevos ricos en las que todo está hecho para deslumbrar al que llega, pero que rascas y no hay nada. Esta sensación la tiene. Pero también tengo la sensación a veces de que los países se merecen segundas oportunidades. He estado en algún país en el que por primera vez no me ha interesado y después vuelves y dices, no lo vi bien, aquí hay un tema interesantísimo y yo venía condicionado por lo que fuera. Lo que pasa a mí me pasa a menudo a mí, yo vivo de escribir reportajes de viajes, cosa que es un chollo. Pero me pasa a menudo que cuando me envían a un país 10 días, tengo la sensación de que por fuerza tengo una visión superficial. Entonces, si me interesa suficientemente o veo que puede interesarme el país, entonces regreso por mi cuenta y estoy un mes o 2 meses para entrar más a fondo en esa sociedad. Esto me ha pasado en varios sitios y estoy contento de haber regresado. Entonces, cuando tienes una visión más auténtica. Y en otros casos, como en el caso de Grecia, mi último libro sobre Grecia, son países que van sumando a lo largo. Yo fui por primera vez a Grecia a los 20 años en autostop y he regresado como 20 veces o 30 veces, y he perdido la cuenta, pero llega un momento que dices, voy tanto a este país que ya ha asimilado tanto que Grecia impone mucho porque es un país que tiene una historia en la mitología que supera todo. Pero yo me decidí a escribir el libro de Grecia cuando vi que había crisis en Grecia, cuando había opiniones que decían que Grecia hay que echarla de la Unión Europea porque no ha entendido Europa. Y yo decía, pero si Grecia es el origen de Europa, ¿cómo puede entender esto? Y por fin me decidí a escribir el libro. Digamos que el libro de Grecia es un libro de capas, de muchos viajes. En cambio, el libro de Australia era una visión de estar viajando 2 meses por el país. Hay distintos tipos de libro de viaje, pero en todo caso creo que vale la pena. Yo diría que la palabra es esta, ¿no? Que si vuelves es que tienes eso. Yo realmente no, ni con las personas ni con los espacios tengo ni prejuicios ni conflictos como para no poder disfrutar, ¿no?, de esa relación. Pero sí que es cierto que te das cuenta de que a tal país has vuelto 10 veces y a tal otro no has vuelto, de modo que sí que pasó algo, ¿no?, que te invito a no volver. La única vez que me ha ocurrido algo a este respecto fue en Bolivia, porque en Potosí, que está a 4.000 metros de altura, lo pasé muy mal. Realmente la altura me afectó, tomé pastillas, tomé coca, hice todo lo que hay que hacer, caminé muy lento, porque caminé muy lento, y no obstante lo pasé muy mal, tan mal que prometí no volver a Bolivia, ¿no? Y al cabo de 7 años, en el Salar de Uyuni, muy mal, con una pesadilla horrible por la altura, me acordé que había prometido no volver a Bolivia y estaba en Bolivia. No me di cuenta de la promesa, la olvidé y volví. Y con dolor de cabeza también. Estaba fatal. Con lo cual, sé que ahí no voy a volver. Pero es una cuestión fisiológica, ¿no? Pero el Salar de Uyuni es un lugar mágico. Es un lugar mágico, pero al mismo tiempo claro, tienes la satisfacción de haber llegado. de día fue maravilloso, pero de noche Pero tuve un ataque de ansiedad, ¿no? Lo pasé realmente muy mal. Y sé, ahora sí que me voy a acordar de no volver. Pero bueno, con 2 veces en Bolivia, en esos lugares, los recuerdos ya son imborrables. ¿Dónde recomendaríais, ahora que empieza el verano, para ir? Mallorca. No hay destinos obligados, cada uno depende de sus propios intereses. A mí me gusta mucho África, pero depende. África exige un trabajo por parte del viajero. Luego te regala una desconexión de tu... A mí me gustan los países que te confrontan con una civilización distinta y te obligan a la mirada interior que
hace que el viaje vale la pena. Cualquier país africano en este sentido me gusta, y Asia Central últimamente también me ha entrado mucho. África, cuando hablas de África, del Magreb o Centro África o África Negra. Hay un escritor, explorador sudafricano, Lawrence van der Post, que dice que África siempre vale la pena porque nos hace recordar una civilización distinta que Europa ha conseguido mantenerla. O sea, te conecta con un yo intuitivo que la civilización en cierto modo ha anulado. Y en este sentido creo que todo, yo en el África subsahariana siempre he encontrado gusto. Yo recomendaría, no sé, Uganda, Etiopía, Congo, Namibia no tanto. Namibia es una África más despoblada, es muy bonita a nivel paisaje como Botswana, pero es el desierto el que manda y está muy poco poblada. El África a mí me gusta como Mozambique, donde la gente te transmite una manera de pensar que tiene poco que ver con la tuya. Yo recuerdo en Mozambique la última vez, el último día que me iba, había 2 chicos de estos de 14 años así que me ayudaban a guiarme por la ciudad, y tenía unas botas de las que quería desprenderme y pensé, se las daré al primero de los 2 que llegan. Y llegó uno y le dije, ten, mis botas, te las quedas tú para que me recuerdes. Se puso contentísimo, y luego fui a la estación de autobuses y tenían una bota cada uno. Los 2 niños se habían repartido las botas. Lo que yo no había querido hacer y pensé, ostras, esto es otra lección de que va a la África y piensan de modo distinto. O como en Illa de Mozambique, un lugar maravilloso que hay en este país. También recuerdo que perdí una tarjeta de fotos y estaba desesperado. Y cuando lo conté a alguien me dijo, porque había salido de ella, estaba en la capital, en Maputo, me dice, mucho mejor, así tendrás que volver. Pensé, bueno, es una manera de ver distinta. Y esto en África encuentro a menudo situaciones que me descolocan y me hacen pensar que aprendo mucho viajando y que vale la pena seguir viajando. Lawrence van der Post, el de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Sí, el mismo. Sí, luego estuvo en Asia en la guerra. Pero sobre todo a mí tiene un libro que me gusta mucho, que es El mundo perdido de Kalahari, que es una novela. Lo escribiste sobre el clima, un libro con Miquel valor. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Has visto de Angolés, que ha publicado a Gualusa, que vino estos días a uno de los festivales y nos recomendó a todos que fuéramos a Mozambique? Yo lo conozco. Te celebro a Gualusa porque ahora mismo en Brasil no hay ningún autor brasileño que tenga público serio en Portugal, y prácticamente ningún autor portugués que tenga público serio en Brasil. Y en cambio, Agualusa es un fenómeno en ambos países, es decir, la excolonia africana ha conseguido conectar con la emoción y con el cerebro de las 2 grandes metrópolis. Yo, después de muchos años viajando por América Latina y muy enamorado de Argentina, después de Colombia, mi primera relación fuerte fue con Guatemala. Ahora el país que recomiendo, si no lo conocen, y que para mí es el más interesante, es México. México me costó mucho entrar, es un país muy duro, muy difícil, pero fascinante. Tiene una extensión como 4 veces España, tiene una diversidad aparte de lo que les quitaron los americanos, climática y biológica y de fauna y de todo impresionante, pero sobre todo tiene una variedad étnica increíble. Es decir, es en un país al menos 100 países. Es un país realmente infinito. Y Ciudad de México, porque yo soy muy de ciudades, es una ciudad con miles de librerías, con miles de pasajes, que son mis 2 obsesiones, pero además es una ciudad que nunca podrás conocer y que tiene estratos, capas de tantas épocas y de tantas culturas que realmente en una única manzana, un único barrio, puedes estar todo un viaje solo dando... Viven hasta las cloacas, ¿no?
en la plaza aquella principal, pues, Zócalo, que hay aquellos que se anuncian haciendo trabajos, está lleno de gente en el Faro que se pone un cartel, y vi uno que decía se pintan paredes a domicilio. Me encantó. Pero México es un mundo increíble. Hay muchos México. Ves la gente de los mariachis que van también con los carteles, ¿sabes? Para tocar, los pobres da un poco de lástima cuando se retiran los mariachis. Mariachis son algo en su mundo. La Plaza Garibaldi. Pero sí, viajar está muy bien. Vayas donde vayas y cada uno tiene su propio interés. Uno ir a Andorra y le encantará. Lo que recomendamos a ustedes es venir al Meridian Run. Ah, sí. De momento estamos aquí. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, tenéis Ya. 5 minutos. ¿Queréis? Hacemos algunas preguntas. Si no, descansamos y dentro de 5 minutos empezamos con la siguiente